Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde de hoy para tener una conversación sobre un tema tan interesante y nuevo para muchos de nosotros, las familias hispanas, el proceso del programa educativo individualizado dirigido por jóvenes. Eh, Mi nombre es Ana Pacheco y soy especialista en recursos de familia aquí en el Centro PIL. Y conmigo en la tarde de hoy se encuentra también mi compañera de trabajo, Carmen Román. Carmen. Hola, buenas tardes. Es un placer para mí estar con todos ustedes, en vivo y si nos están escuchando en la grabación. Mi nombre es Carmen Román, especialista de recursos de familias, trabajando en pos de las familias hispanas. Tenemos un tema muy bueno en el día de hoy. Acompañen a Ana a que nos enseñe acerca de este nuevo tema. So, en capacitaciones anteriores y para aquellos que ustedes trabajan nuevo o regularmente con el Centro PIL, siempre enfatizamos que el desarrollo del plan, del programa educativo individualizado es un proceso, ¿verdad? Así que vamos a comenzar el tema y la próxima que tenemos en Filmina es la misión del Centro PIL. Es importante recordar que la misión del Centro PIL es educar y capacitar a las familias para que los niños, adolescentes y adultos jóvenes con discapacidades y necesidades especiales lleven vidas enriquecedoras y activas como miembros plenos de las escuelas y sus comunidades. Y siempre en las capacitaciones o en nuestras conversaciones con las familias, pues tenemos ciertos objetivos, ¿verdad? Que queremos cumplir. Y en el día de hoy es la definición de lo que llamamos autoconciencia y la importancia de este proceso en nuestros jóvenes. Conversar el por qué los jóvenes deberían dirigir sus reuniones del programa educativo individualizado y el beneficio de esto, conversar sobre las barreras o los retos, ¿verdad?, que todos nosotros enfrentamos y ellos cuando se presenta este proceso para ellos dirigir su programa educativo individualizado y descubrir qué formas, ¿verdad?, los estudiantes, las familias y otras personas pueden prepararse y apoyar al estudiante. En la parte de abajo pueden ver que dice, desde que su niño o niña cumple 14 años, las reuniones del equipo del programa educativo individualizado es una reunión de transición, porque en Pensilvania, desde la edad de los 14 años, si su niño recibe servicios de educación especial, eso quiere decir que ese niño está en edad de transición. Ahora bien, como mencioné anteriormente y como Carmen también mencionó, esto es un tema nuevo para nosotros las familias hispanas. Y la intención de la conversación y en la tarde de hoy es nosotros comenzar este proceso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto de el IEP o el programa educativo individualizado dirigido por los jóvenes? ¿Cuál es mi función como padre? ¿Cuál es la función de los demás? ¿Y por dónde comenzamos? Cuando nos enfrentamos o tenemos la conciencia, la concienciación de que vamos a comenzar algo nuevo, siempre nos preguntamos por dónde comenzamos. Bueno, es importante saber que en muchos sistemas, para recibir servicios en virtud del Acta Americana de Discapacidad, lo que se conoce como ADA, siglas en inglés, o la sección 504, que son leyes que protegen a nuestros jóvenes sobre discriminación, el estudiante tiene que hacer muchas veces lo siguiente: describir su discapacidad, identificar las adaptaciones y apoyos que usan o necesitan, proveer los documentos necesarios para respaldar su solicitud. Esto muchas veces sucede cuando el estudiante con discapacidad ingresa a un colegio en donde el estudiante necesita es, ¿verdad? El estudiante toma la decisión si quiere divulgar su discapacidad y si lo hace, entonces entra en un proceso en donde estos son los apoyos que yo he estado recibiendo, estas son mis necesidades. Es un proceso, pero quiero que estén conscientes que hay un proceso de divulgación, de información cuando se llevan a cabo ciertas solicitudes y ciertos procedimientos.
Ahora bien, esta conversación sobre este tema comienza con un proceso de autoconciencia. Y en la primera oración lee lo siguiente: la autoconciencia es la capacidad de percibir y entender tus emociones, sensaciones corporales, reacciones, hábitos, comportamientos y pensamientos. Prácticamente esto es una definición. Ahora bien, ¿qué nosotros hacemos al saber esta definición? Es entrar nosotros en un proceso de autoconciencia, de análisis, ¿verdad? De pensamiento. Es saber quiénes somos, conocer los límites, las necesidades, qué es importante para el estudiante. Muchas veces nosotros cuando apoyamos a nuestros hijos, nosotros tenemos expectativas y sabemos que es importante desde nuestro punto de vista para nuestros hijos. Pero en este proceso de autoconciencia hay un proceso en donde también se identifica qué es exactamente importante para el estudiante, para nuestro hijo o nuestra hija. Saber qué cosas te hacen feliz o pleno, qué cosas no te hacen feliz. Y eso es muy importante, no tan solamente para los jóvenes, pero para los padres, Ana, porque también Ujú. cuando no sabemos lo que a nuestros hijos lo hacen feliz, ¿verdad? O en cómo ellos se sienten plenos, o nosotros podemos tener una visión de lo que puede hacer feliz a mi estudiante, pero no necesariamente esa es la misma visión que ellos tienen para ellos. Y todo es un proceso, Carmen, y muchas veces estos procesos son nuevos y por eso es que estamos hablando del término de autoconciencia, porque nosotros los padres estamos acostumbrados a abogar, a defender a nuestros hijos, a tratar de empoderarnos con información, cómo apoyarlos. Pero en un momento dado, según ellos van creciendo, la personalidad de ellos va floreciendo, independientemente de su discapacidad. Y cuando comenzamos a ver todas esas manifestaciones, en un momento dado, es como tú dices, lo que a ellos les gusta no es necesariamente lo que nosotros pensábamos que les gustaba. Por eso es que hay una diferencia entre lo que nosotros como padres o encargados entendemos que es importante para el estudiante o para nuestros hijos, muy diferente cuando nosotros comenzamos a identificar realmente lo que es importante para él o para ella es esto, no es necesariamente lo que yo pienso que es importante. Y todo esto es un proceso que nosotros los padres experimentamos a través de los años. Y un choque cultural también para las familias hispanas, porque en las familias hispanas nosotros tenemos que entender que a veces nuestra cultura dice, bueno, es lo que yo diga y punto. Es lo que yo diga, yo soy mamá, yo soy papá, es lo que yo diga. Y eso es bien crítico, Carmen, porque a veces nosotros nos expresamos de esa manera, de una manera directa, tiene un trasfondo cultural. Nosotros estamos acostumbrados a cuidar de nuestras familias y posiblemente para otras culturas esto no tenga un enfoque de autodeterminación, ¿verdad? Por parte del estudiante. Pero estos son aspectos culturales. ¿Ok? Bueno, seguimos en el proceso. En pantalla tenemos varias áreas que debemos tomar en consideración en nuestro proceso de autoconcientización, ¿verdad? Pero queremos enfatizar en la primera, que es en la fortaleza. Es bien importante que nosotros estemos conscientes y que ayudemos a nuestros hijos a identificar cuáles son sus fortalezas. Tienen las metas, necesidades, deseos y aspiraciones, maneras de procesar las emociones. Es bien importante, ¿verdad? Conocer y que ellos sepan identificar cómo manifestar sus emociones, habilidades para manejar problemas, cómo manejar esos problemas, qué actividades pueden ayudarlos a ellos a manejar esos momentos, barreras y adaptaciones. Vamos a hablar un poquito más en detalle sobre esos dos aspectos. La discapacidad, cómo impacta la discapacidad y áreas de crecimiento. Todas estas son áreas
que los pueden ayudar a ustedes en ese proceso de autoconciencia cuando ustedes estén ayudando a sus hijos y ustedes en su propio proceso. A veces eh, es saludable nosotros hacer un ejercicio con nosotros antes de comenzar el ejercicio con nuestros hijos. Eso nos ayuda a como tener una perspectiva, ayudarnos en ese proceso de identificar. ¿Ok? Ahora, hay preguntas en este proceso de autoconciencia, hay ciertas preguntas fundamentales que nosotros nos debemos llevar a cabo y comenzamos por conocer la discapacidad. Esto es esencial en la vida del estudiante. ¿Qué discapacidad el estudiante tiene? ¿Cuáles son las características de esa discapacidad? ¿Cómo impacta la discapacidad en las actividades de la vida diaria? Tales como comunicación, cuidado propio, si el estudiante quiere viajar y necesita aprender a viajar, aspectos académicos, ¿verdad? Cosas, cómo conducirse en la comunidad, eh, aspectos socioemocionales, cómo desarrollar relaciones, cómo esa discapacidad impacta las actividades, cómo afecta su aprendizaje, la interacción con los demás. Estas Debemos recordar que estas son preguntas para ayudarlos a ustedes en ese proceso. Pero lo más importante es que todos debemos en este proceso, tanto nosotros como padres y como cuidadores que estamos ayudando a ese estudiante, es conocer la discapacidad. Y muchas veces es en este momento, Carmen, eh, que nosotros los padres dedicamos un tiempo para investigar qué realmente quiere decir el autismo, o qué realmente quiere decir discapacidad intelectual, o qué realmente quiere decir cuando dicen que mi hijo tiene un problema específico en el aprendizaje. Eh, Y no tan solamente eso, esto es muy importante que los padres entendamos que lo que para nosotros significa la discapacidad de nuestro estudiante no necesariamente es lo mismo que significa para nuestro estudiante. So, por ejemplo, una de las bases de yo poder tener conversaciones con mi hija y de de su síndrome de procesamiento y desorden de audición es que yo pensaba que la discapacidad significaba 1, 2, 3, 4. Pero cuando mi hija fue creciendo, yo entendí que aunque ella entendía como yo se lo explicaba, dentro de su ser, ella lo entendía de otra manera y la afectaba de otra manera. So, yo tenía un conflicto conmigo misma porque yo decía, bueno, es que los médicos dicen 1, 2, 3, 4 y yo estoy buscando información del 1, 2, 3, 4, mas sin embargo mi hija lo veía bien, bien diferente y la afectaba y yo no entendía cómo yo misma y mi influencia afectaba cómo mi hija podía entender cosas fundamentales de qué le afectaba su discapacidad. Esto sucede, Carmen, y las personas que están con nosotros en el día de hoy, muchas veces invertimos mucho tiempo leyendo el documento del programa educativo o documentos médicos, ¿verdad? Cuando vamos a una visita médica, vemos todos esos diagnósticos. Sin embargo, el proceso de autoconciencia nos lleva a realmente palpar en tiempo real. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo eso se manifiesta? ¿Qué realmente quiere decir? ¿Qué significa en la vida, en la funcionabilidad, en la ejecución de nuestros hijos? E inclusive cómo eso impacta y se relaciona en la manera en que nosotros como encargados o padres ayudamos a nuestros hijos. No solamente en el aspecto educativo, sino también en el aspecto en el hogar y en la comunidad. Como ustedes ven, la conversación de hoy es una conversación de enfoque de filosofía. Es un tema nuevo, es un tema nuevo para nosotras las familias hispanas y espero que le saquen provecho, que esta conversación sea la primera puerta para futuras conversaciones. Ahora bien, en el proceso de la autoconciencia tenemos que hablar de las barreras, ¿verdad? De los retos. No queremos sonar negativos, pero es importante nosotros saber qué obstáculos, qué retos tenemos nosotros que superar o que trabajar, ¿verdad? Y también, si tenemos los retos o las barreras, también tenemos que hablar de adaptaciones o acomodos. Y tenemos dos definiciones en pantalla: barrera
obstáculo o carencia de algo. Adaptación la definimos como algo que disminuye el efecto de la barrera. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos un idioma que no es el inglés, ¿verdad? Y no somos fluentes o no hablamos el inglés, ¿cuál es una de nuestras barreras como padres? La barrera del idioma. ¿Y cuál sería un acomodo, una adaptación? Bueno, un intérprete, ¿verdad? O traducciones de documentación. En el caso de nuestros hijos, nosotros tenemos que identificar cuáles son las barreras. Hay barreras de comunicación o hay barreras, cuáles son las barreras o hay barreras de índole física, ¿verdad? También pueden ver en pantalla tipos de barreras, por ejemplo, actitud o conducta, comunicación. A veces hay barreras físicas, a veces hay barreras de regulaciones. Y esto muchas veces tiene que ver con los programas. Programación. Hay a veces barreras de índole social o hay barreras de índole de transportación. Pero cualquier, cualquier que sea la barrera, es importante en nuestro proceso identificar cuáles son mis retos, cuáles son mis retos en el proceso y qué adaptaciones. Ahora, tenemos una pregunta para ustedes. ¿Qué barreras le impiden a ustedes participar en actividades o en el aprendizaje? Esto puede ser una pregunta directa para los que están con nosotros o puede ser usted ofreciendo su opinión con relación a su hijo. Y lo pueden hacer a través del chat. Pueden Chat. también empezar a preguntar sus preguntitas a través del chat. Yo las estoy monitoreando para nosotros entender qué barreras ustedes ven que a veces nosotros dentro del Centro PIN hasta no vemos o no Ujú. experimentamos. Muchas veces, Carmen, yo aprendo de las familias. Muchas veces siempre hay algo, cada vez que yo trabajo con una familia, siempre hay algo que aprendo de las familias. Creo que tenemos una mano. Sí, María, si te Ujú. puedes desmutar. Sí, muchas gracias. Saludos Siempre. nuevamente a todos. Pues para mí, por ahora ha sido la barrera del idioma, porque cuando se va a hacer las discusiones de evaluación o de estas reuniones de IP, pues utilizan un vocablo o un vocabulario, bastante extenso y es un vocabulario donde precisamente como padres debemos de aprender porque son vocabularios que se utilizan hasta en una corte, si hay que ir a juicios o si hay que utilizar los servicios de un abogado. Es bien importante que aprendamos este tipo de vocabulario para poder entonces saber cómo vamos a abogar por nuestros niños. So que la barrera de lo que es el idioma es bien importante para mí porque eso pues me puede ayudar mucho a avanzar en el caso de que yo tenga que presentar alguna situación para abogar por mi hijo. Gracias, María. Ah, Eh, María, ¿te gustaría compartir alguna barrera que tú puedas identificar con relación al apoyo de tu hijo o de tu hija en el proceso del programa educativo individualizado? pues la otra barrera que cuando yo tuve la experiencia con mi hijo, otra barrera fue el desconocimiento. No tenía conocimiento completo de lo que era un IP y por no saberlo leer, ni tampoco, como dije anteriormente, cuál es el vocabulario que utiliza, porque el problema de esto es que muchas veces el personal que se reúne contigo, maestros y otras personas del School District, no te explican, no se sientan a explicarte qué realmente significa lo que te están leyendo. Solamente lo leen y te ponen a firmar. Entonces, muchas veces nosotros como padres firmamos cosas que entendemos que es una cosa y realmente está diciendo otra y entonces vienen discrepancias en ciertas situaciones y no nos damos cuenta que nosotros mismos por no informarnos dimos la aprobación para que sucediera lo que esté sucediendo. So que esa otra barrera de saber entender el IP es bien importante y yo aprendí por la experiencia
porque pensé que la educación especial era pues leer el IP y ya, se acabó, y no detenerme a leer qué es lo que realmente ellos estaban ofreciendo a mi hijo y si era realmente lo que el hijo mío necesitaba o no. Ok, gracias, María. A la verdad. Por tu experiencia, hemos escuchado que tú has pasado por un proceso de concientización, ¿verdad? Y de aprendizaje. Gracias, María, por expresar tu opinión. Bueno, los jóvenes experimentan ciertas barreras en su participación, ¿verdad? En las reuniones del programa educativo individualizado, tales como falta de exposición al desarrollo del plan. Esto es un fenómeno que no solamente le sucede a los padres, sino que también le sucede al estudiante. Familias con las cuales yo he tenido la oportunidad de trabajar, siempre los exhorto a que cuando hayan reuniones del programa educativo individualizado, que traten de que el estudiante, independientemente que tenga edad de transición, que asista a la reunión, aunque sea para presentarse, ¿verdad? Para decir, este es mi nombre, gracias por reunirse. Y eso inicia un proceso de adaptación, ¿ok? Otra de las barreras es falta de entendimiento del proceso y el sistema de educación especial. La participación puede ser abrumadora e intimidante. A veces los adultos pueden ser una barrera, ¿verdad? Nosotros entramos muchas veces en este enfoque de protección, ¿verdad? De protección, y esto podría convertirse en una barrera. Algunos quizás desestimen la capacidad o tu capacidad. No solamente desestimen la capacidad del padre, sino que también desestiman la capacidad del niño. Y esto lamentablemente a veces yo lo he escuchado cuando el padre ha solicitado que quiere que su niño asista al menos los primeros 2 o 3 minutos de la reunión. Y he escuchado, bueno, esto es una reunión posiblemente no apropiada para el estudiante. Pero yo siempre le enfatizo a los padres que es es importante que el niño comience a participar. Y es un proceso de adaptación para todo el mundo, ¿ok? Y es un proceso para ellos para que se puedan autodeterminar y moverse dentro de todas las facetas en su vida. So, si en realidad le ponemos conciencia, yo sé que, y lo digo por mí, porque yo soy mamá helicóptero 100%. Pero yo comprendo que si yo quiero que mi hija viva independientemente o cuando yo no esté, mi hija pueda valerse por sí sola dentro de sus condiciones, yo necesito exponerla. Porque así como estaba diciendo nuestra participante, si los documentos son abrumadores para nosotros los padres, imagínense para estos jóvenes cuando comienzan a tener una comprensión de estos documentos, cuán abrumador no será para ellos, cuán confuso, ¿verdad? Dentro de su entendimiento. So, mientras más los expongamos a este tipo de procesos, mucho mejor ese estudiante va a abogar por sí solo ya cuando esté dentro de una edad donde lo tenga que hacer por sí solo y mamá y papá helicópteros no estén ahí. Ujú. Gracias, Carmen, eso es muy cierto. Bueno, hablamos de barreras, ¿verdad? Vamos a hablar de adaptaciones. En pantalla tenemos varias fotografías, tenemos una mamá asistiendo, una mujer adulta asistiendo a una joven con un equipo de tecnología, una computadora. Tenemos una persona que utiliza silla de rueda practicando un deporte. Y también vemos en la mano de una persona que está leyendo lo que se llama el sistema Braille, que es para las personas que son, que tienen ceguera. Um, ¿Cuáles son algunas de las preguntas cuando estamos en este proceso de concientización sobre las adaptaciones? ¿Qué adaptaciones funcionan? ¿Verdad? ¿Qué adaptaciones funcionan? Si un niño necesita algún plan de comunicación en donde ese plan de comunicación incluya un proceso de comunicación alterna, pues mira, eso es una adaptación, eso es una modificación, ¿verdad? Porque es importante la comunicación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muchas veces yo identifiqué esta barrera y la adaptación es
cómo yo voy a subsanar, cómo voy a superar esa barrera. Otra pregunta en el proceso es, ¿dónde necesito utilizar esas adaptaciones o acomodos? ¿Dentro de la escuela, fuera de la escuela, en ambos ambientes? Otra pregunta es, ¿qué otras estrategias podrían funcionar? Acuérdense que a veces estamos tan inmersos en el proceso educativo que siempre nos enfatizamos en la conversación en la escuela, pero nuestros hijos pertenecen a la comunidad, ¿verdad? Educación es un aspecto bien importante en la vida de ellos, pero ellos pertenecen a la comunidad, a la casa, en el vecindario, cuando vamos a tiendas que son o centros comerciales. Así que tenemos que pensar en estrategias para todos los ambientes. ¿A quiénes recurres para adaptaciones, verdad? Por ejemplo, si necesitamos un aparato o un dispositivo para comunicación, ¿a quién recurro? Bueno, puede ser que en la escuela, pues, provea esto para la educación. Pero entonces, si yo quiero enfatizar otro ambiente, bueno, posiblemente mi seguro médico entonces sea el sistema que apoye a esa adaptación. ¿Ok? O eh, afiliarme a una organización de padres en donde yo comience a explorar, en donde hayan actividades para jóvenes, donde yo comience a ampliar mi conocimiento en cómo yo poder dar más oportunidades a mi hijo. Todo eso pueden ser parte de las adaptaciones. Ahora bien, el porqué de los programas educativos individualizados dirigidos por los jóvenes. ¿Cuál es el beneficio de esto? ¿Verdad? Bueno, mayor participación estudiantil. Hay un proceso de autodeterminación y empoderamiento personal del estudiante. De la misma manera que nosotros los padres, cuando tomamos la decisión de educarnos en este proceso de educación especial, de los servicios de educación especial, ellos, cuando nosotros tomamos la decisión de ayudarlos a ellos en ese proceso, ellos comienzan también ese proceso de autodeterminación y empoderamiento. Hay mayor control sobre su educación. Hay un proceso de concientización que que comienza a desarrollarse, a surgir en ellos. Autonomía, entorno seguro y apropiado para el desarrollo de habilidades. Y como mencionó mi compañera Carmen anteriormente, nosotros estamos ahí apoyando, ¿verdad? Casi siempre estamos nosotros al frente, pero en un momento dado nuestros hijos van a caminar al lado de nosotros, ¿verdad? Y en un momento dado ellos caminan al frente y nosotros atrás como modo de apoyo. ¿Ok? Desarrollo de habilidades y mejores resultados. Y ustedes ven cómo ellos crecen, ven como esa determinación de la presencia, ¿verdad? Y cuando están presentes en la comunicación, ellos no son aparte en donde tenemos adultos hablando sobre ellos, no. En la dinámica de la conversación, ellos están incluidos y eso es sumamente importante, porque esa es una de las barreras, Carmen, que muchas veces observamos, cómo nuestros hijos están físicamente presentes, pero entonces la comunicación prácticamente los segrega. Y todo eso es un proceso de aprendizaje para todos en general. Absolutamente, y si tu estudiante tiene la capacidad de poder participar dentro de su discapacidad, muchos diagnósticos, es científicamente comprobado que los estudiantes que tienen autismo, que tienen ADHD, ADD, ODD, son estudiantes que les gusta dirigir su camino y la comunicación es muy importante para ellos. Entonces, a veces nosotros los padres no entendemos que por esa falta de comunicación nosotros estamos viendo otro tipo de comportamiento como resultado a esa falta de comunicación con Ujú. ellos. Entonces, los padres como que no comprendemos de dónde ese comportamiento viene. Y a veces es porque los estudiantes se sienten excluidos. A veces como papás helicópteros, nosotros podemos entender que una adaptación puede bregar para ellos porque hicimos una investigación de 3 noches y nos acostamos a las 3 de la mañana. Más sin embargo, aunque funcione para algún estudiante, ellos no se sientan cómodos y estamos excluyendo a ese estudiante de ese proceso. Entonces, no estamos enseñando una buena capacidad de adaptación para ellos mismos y de autonomía.
¿Ok? Y debemos recordar, Carmen, que como parte del proceso del desarrollo de ese plan educativo individualizado, hay un componente socioemocional, ¿ok? Que forma parte del estudiante y se pueden desarrollar metas de autodeterminación y autodefensa como parte de ese proceso. ¿Ok? Ahora, ¿cómo empezamos a hacer esto una realidad, verdad? Hablamos del proceso de autoconciencia, ya tenemos varias preguntas que nos pueden ayudar a dirigir cuán importante y esencial es, ¿verdad?, saber sobre la discapacidad y cómo la discapacidad nos impacta. Hablamos sobre las barreras que los estudiantes pueden presentar y cómo preguntas en el proceso de autoconciencia sobre adaptaciones. ¿Cuál es el beneficio? Ahora, ¿cómo hacemos esto en la realidad? Y esa es la parte más interesante de todo proceso. Nosotros podemos recibir definiciones, pero es el próximo paso en ese proceso, el cómo. Ahí es donde tenemos que ser creativos, ahí es donde comenzamos esa planificación, a escribir nuestras ideas. Así que vamos a pasar los próximos minutos hablando de cómo hacemos esto una realidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estrategias de apoyo al estudiante? Porque acuérdense que ahora estamos nosotros como padres apoyando a nuestros hijos. Nosotros estamos acostumbrados a buscar apoyos para nosotros como padres en el proceso. Y ahora nosotros somos los que vamos a apoyar a nuestros hijos. Pero en ese proceso de nosotros apoyar a nuestros hijos, nosotros también necesitamos ayuda, ¿verdad? Estrategias para nosotros cómo llevar esto a cabo. Bueno, evaluar las habilidades y fortalezas existentes. ¿Se acuerdan del el diagrama con los circulitos alrededor? Las fortalezas y las habilidades de nuestros hijos son sumamente importantes. Independiente que ustedes vean esto en un listado, en cualquier plan o un documento oficial, siempre es saludable que se haga una lista, que ustedes escriban una lista, desarrollen sus propios documentos, ¿verdad? Desarrollen el suyo propio o desarrolle uno en conjunto con su hijo. Conversar en qué forma le gustaría al estudiante participar, ¿verdad? Es importante, si la planificación es que el estudiante vaya a esa reunión, que haya un proceso de preparación. Elaborar una meta de transición para dirigir la reunión. Posiblemente la primera meta es que el estudiante se presente, se diga su nombre y que diga algo que es importante para él, ¿verdad? O para ella. Practicar hablar sobre metas, intereses, necesidades. Asistir en la preparación es siempre, siempre es importante, por favor, que cuando ustedes vayan a una reunión pasen por un proceso de preparación. Y si tenemos la intención de que vamos a llevar a nuestros hijos, vamos a apoyar a nuestros hijos a participar y asistir a esas reuniones, es importante la preparación. Centrarse en las fortalezas, en las cosas positivas. Conversar sobre cuáles son los planes de vida, ¿verdad? Muchas veces a nosotros le hablamos a los papás sobre la declaración de las preocupaciones del padre o que ellos desarrollen una visión. Bueno, el estudiante también puede desarrollar su propia visión y posiblemente esa sea una de las cosas que el estudiante pueda expresar. Cómo fortalecer las habilidades no desarrolladas, ¿verdad? Pasar a dirigir la reunión. Recuerden que todo esto son sugerencias para que usted, si usted decide comenzar, cuando usted decida comenzar este proceso, para que usted pueda prepararse e ir preparando a su hijo. Acuérdense de hacernos cualquier preguntita, lo acabo de poner en el chat. Yo sabía, yo sabía. Dale, María. Ok. Sí, con relación a lo de este tema, puedo decir que me vino como anillo al dedo, porque mi hijo en el mes que viene va a cumplir sus 11 años y precisamente estaba pensando ya me estaba preparando para eso, para comenzar a entrenar lo que comience a aprender lo que es la vida independiente, porque donde en la escuela que ahora él está, pues le están enseñando muchas cosas que verdaderamente me sorprenden, sus habilidades, y entonces pues eso me dio una idea de crear como este tipo de schedule, en sentido de que él comience a tener como que una rutina
y aprenda a ser más independiente, porque ya veo que él está comenzando en este proceso, en esta transición. Y entonces, pues yo quiero que cuando ya llegue a esta edad de 14 años, pues ya yo tenga como que el entrenamiento y la capacidad de asistir a un IP. So que para mí, cuando ahora mismo estoy viendo esto y estoy dándome cuenta de que está alineándose con lo que ya yo venía planificando. Wow, nos encanta saber que esto te puede ayudar tanto. Una experiencia que yo tengo, Gracias. una experiencia que yo tengo como mamá es que una vez mi hija me dijo, tu mensaje hacia mí es confuso. Y yo misma me confundí, porque yo decía, ¿cómo que mi mensaje es confuso? Y mi propia hija me enseñó, tú dices que yo puedo comenzar a decirte lo que para mí funciona, pero entonces cuando tú y yo nos estamos comunicando, tú me dejas saber lo que para ti como mamá funciona. Y eso para mí fue un choque cultural como mamá, autodeterminativo, autoconciencia de todo, porque en realidad yo nunca lo había pensado de esa manera. Yo estaba presentando la información a ella acerca de autodeterminación, pero en realidad no la dejaba que ella contribuyera su propia fortaleza. Esto nos encanta que de verdad te pueda ser de ayuda. Gracias, María. Y gracias, Carmen. Como todo, son procesos. Y para los padres que tenemos, que nuestros hijos no utilizan palabras para comunicarse, que utilizan gestos, que utilizan señas o miradas o métodos alternativos, nosotros desarrollamos una buena habilidad de observación. Pero muchas veces en el proceso de concientización, tenemos que poner las piezas juntas, ¿verdad? ¿Qué quiere realmente decir eso? ¿Qué nos están ellos comunicando? ¿Ok? Y todo eso, volvemos, es un proceso. Nuestros hijos en su etapa de crecimiento pasan por diferentes transiciones, no necesariamente de escuela elemental a escuela intermedia o escuela superior, es todo un proceso de crecimiento, un proceso de transición. Y es Y, hermoso. A veces nos asustamos, pero es hermoso. Y algo Es que yo tengo hermoso. algo que yo tengo que reconocer en Ana es la intuición que ella ha desarrollado como mamá. Y eso es algo que yo lo observo ella sin darse cuenta cuando ella me habla de sus experiencias con Joel, porque Joel ya es un adulto mayor, ¿verdad? Ujú. Y ella siempre ha estado tan dedicada con Joel y Joel en muchas ocasiones no puede hablar así como hablan otros de nuestros estudiantes. La intuición que ella desarrolla para saber lo que Joel quiere es impresionante. Yo honestamente no sé cómo ella lo hace. Gracias, Carmen. Bueno, observación, eh, tratando, ¿verdad? A veces soy asertiva y a veces él me dice, no, eso no es lo que yo quiero. Eso no es lo que yo quiero. Pero es un proceso, es un proceso. Y por eso es que comenzamos hablando con autoconciencia, ¿verdad? Autoconcientización, porque a veces estamos tan ajorados y nosotros en nuestra vida concientizamos que hacemos cosas, pero realmente estamos como en esa rueda del automático. Y realmente a veces cuando tenemos ciertos espacios es que podemos identificar, oh, yo escuché que esta persona habló de este proceso, fíjate, yo estoy haciendo ese proceso, pero no sabía identificarlo con nombre y apellido. Por eso es que nosotros motivamos a nuestros padres a que se unan al Centro PIL en nuestras capacitaciones, únanse a nosotros en estas conversaciones, porque la intención de nosotros es todos aprender los unos de los otros, ¿verdad? Rieguen la voz a la familia. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué puede hacer el estudiante? Bueno, vamos a motivar al estudiante a que participe de la reunión en la capacidad que el estudiante pueda, ¿verdad? Sin violentar su zona de conformidad. Eh, Irlos presentando que hay un documento, ¿verdad? Que hay un documento, que hay un plan, que ese plan es acerca de ellos, hablarles sobre el plan, dejar que el estudiante se exprese, ¿verdad? Está bien decir no sé, o está bien decir no me siento cómodo, está bien decir tengo miedo, ¿verdad? Eso es importante escucharlo porque ellos están expresando sus barreras y el proceso es cómo le vamos a hacer.
¿Cómo vamos a superar eso? Practicar con un familiar, ¿verdad? Nosotros podemos hacer esas prácticas. Nosotros hacemos práctica para muchas cosas, pues también hacemos práctica para ir a las reuniones, ¿verdad? Y yo soy ferviente creyente de que en una reunión eso implica preparación, reunión y luego conversación de qué trabajó, qué no trabajó, cuáles fueron las sorpresas. Esto yo le llamo debriefing, ¿verdad? En inglés le dicen debriefing, pero para nosotros en español es, uff, ¿qué pasó? Es ese momento de nosotros, ok, ahora podemos respirar, porque muchas veces cuando estamos en esas reuniones, estamos hablando y no respiramos. Nos damos cuenta que no hemos respirado durante 2 horas, ¿verdad? Así, porque son reuniones sumamente emotivas. Bueno, Y nos sube la presión, o por lo menos a mí me sube la presión. eso es cierto. Bueno, todo lo relacionado a nuestros hijos es sumamente emocional. Por eso es que es importante la preparación, educarse y prepararse, porque eso ayuda a dar confianza. Tengo que decir que los otros días fui testigo de cómo una madre leyó al equipo eh, de la escuela su declaración de las preocupaciones con relación a la educación del estudiante y ella incluyó en esa declaración la declaración de el estudiante. Fue hermoso, simple y fue hermoso eh, ser testigo de ese proceso. Bueno, ¿cómo nosotros los padres podemos ayudar a nuestros hijos? Bueno, motivar al estudiante, ¿verdad? Para que sea parte de las reuniones. Incluso no tenemos que esperar a la edad de los 14 años. Esto lo podemos comenzar desde pequeños, ¿verdad? Y si por casualidad alguien les dice, bueno, el estudiante puede participar de la reunión cuando el estudiante tenga 14 años. Bueno, debemos de recordar que en las invitaciones a las reuniones del programa educativo individualizado, hay una parte que dice que el padre puede invitar a cualquier persona a la reunión que el padre entienda, ¿verdad? Que es importante. Y pues el hijo, el niño, el estudiante es importante porque esa reunión es acerca de él. Así que siéntase como padre en la libertad de invitar a usted a su propio hijo a la propia reunión del hijo. ¿Ok? Así que informe al estudiante sobre el contenido, ¿verdad? Vamos a tratar de comenzar poco a poco, ¿verdad? Nuestros hijos están acostumbrados a ir al doctor y ven que los doctores llenan papeles y ahora se sientan en la computadora y hacen preguntas y ellos están escribiendo. Nosotros podemos simular también ese proceso en la casa para ir practicando. Fomentar la autodeterminación y la autodefensa. Autodeterminación, a veces cuando le damos alternativa, ¿quieres mantecado de vainilla o quieres de chocolate? Ahí están, ellos están tomando decisiones. Autodefensa, no me gusta, no quiero eso ahora. La expresión, ¿verdad? La comunicación. Planifique con el equipo del IEP una reunión dirigida con el estudiante, lo que quiere decir que debemos de tener esa conversación con la escuela. Yo tengo la intención de que mi hijo aprenda a participar, comience a participar, asista a las reuniones. Así que, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a fomentar para que esto sea una realidad? Ayuda al estudiante a entender la discapacidad. Y esto es un proceso que posiblemente, si nosotros los padres no estamos conscientes, ¿verdad? De ese proceso, los exhorto a que primero ustedes pasen por el proceso antes de entonces exponer a sus hijos. Pero es- debemos de estar conscientes que los procesos implican tiempo y energía. Por eso es que es importante tomar la decisión. Una vez usted toma la decisión de hacer algo, entonces pasa al proceso de cómo lo voy a llevar a cabo. ¿Ok? Y eso también le enseña al estudiante, en algunas culturas hispanas se le llama el proceso de duelo. Nosotros como papás tenemos que aprender nuestro propio proceso de duelo para poderles enseñar a ellos su propio proceso de duelo de aceptación y luego de celebración
para su discapacidad. Eso es algo que culturalmente nosotros los hispanos, en muchas de nuestras culturas se hace un poco difícil, porque si no aceptamos la discapacidad de nuestro estudiante, ¿verdad? Ese proceso de duelo como que no está completado. Aparte de que también como hispanos se nos hace bien difícil aceptar ayuda. Ujú. Si yo pudiera coger a todos mis padres hispanos y decirle, dejen el orgullo y vamos a aceptar ayuda, todos estos procesos se hacen un poquito más fáciles, ¿verdad? Ujú. A veces para ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a nuestro estudiante, tal vez necesitamos ayuda externa. Y lo digo por mi propia experiencia. Cuando mi hija era muy pequeña, que yo no entendía lo que auditivamente le pasaba en su cabeza y en sus partes laterales del cerebro, yo tuve que ir a una capacitación y necesitaba ayuda para poder aceptarlo porque yo misma no lo entendía. So, a veces necesitamos ese tipo de terapia, sean emocionales o en referente a esa discapacidad para también poder ayudar a nuestro estudiante. Gracias, Carmen. Es, volvemos, es un proceso de adaptación, de comunicación, de información, de concientización, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué estrategias podemos nosotros mencionarles a ustedes los padres para ayudar en todo este proceso? Ayuden a sus hijos a preparar una serie de preguntas, ¿verdad? Las preguntas son sumamente importantes y yo siempre, todavía yo practico eso, tener una libreta o un diario en donde yo escribo las cosas, porque cuando nosotros practicamos y escribimos y hacemos las listas, eso es un proceso en donde nosotros estamos estructurando y concientizando y estamos desarrollando propiedad de lo que vamos a expresar futuramente, ¿verdad? Y en esos momentos dados donde nos sentimos nerviosos, miramos nuestra documentación y eso nos da un poco más de confianza. En el proceso con ellos es similar, ¿verdad? Simular una interacción. Mire, usted puede organizar hasta con amigos o vecinos, ¿verdad? Hacer como una reunión simulada para que ellos se acostumbren, ¿verdad? Esto es lo que se podría presentar ahí, ¿verdad? Descubrir el entorno y sus participantes, hablar, mira, aquí va a estar la maestra, posiblemente va a estar el principal, posiblemente asegúrense de que sus hijos conocen quiénes son los miembros de la escuela, ¿verdad? No solamente los maestros, quién es el consejero o si hay un trabajador social, quiénes son las personas de seguridad o inclusive los de mantenimiento en la escuela. Tú sabes quién es la secretaria, tú sabes quién es el asistente del principal, quién es el principal. Utilizar tecnología. Muchos de nuestros muchachos, todos ellos son bien afines con la tecnología. La tecnología puede ayudar en las reuniones, ¿verdad? Ustedes pueden inclusive trabajar con sus hijos en preparar un mini video, ¿verdad? Los teléfonos hoy en día pueden hacer muchas cosas, tomar fotografías y presentar un video, posiblemente un video con fotografías que demuestre lo que su hijo quiere, las cosas que le guste, que lo ayude a transmitir, a comunicar ese mensaje. Hay familias que hacen presentaciones, otros toman notas, hay diferentes alternativas. Eh, Como mencionamos anteriormente, no sobrepasar la zona de comodidad del estudiante. Es importante que la experiencia sea positiva. Una experiencia positiva de 1 minuto redunda en una experiencia futura positiva posiblemente de 2 o 5 minutos. ¿Ok? Ayudar al estudiante a pedir una meta de transición para que dirija su propia reunión. Recuerden que ustedes son miembros del equipo, ¿verdad? Miembros del equipo, que no solamente ustedes están en esas reuniones siendo informados sobre cuál es la propuesta de la escuela para educar a sus hijos. Ustedes como miembros tienen expectativas, tienen preocupaciones. ¿Ok? Y el desarrollo de metas de autodeterminación y autodefensa pueden formar parte del desarrollo de ese plan en el aspecto, en el componente socioemocional. María nos comparte que estas estrategias funcionan porque ella las ha utilizado y le han funcionado a ella. Muy bien, Qué bueno. me fui para adelante. Bueno,
Hablamos de los padres, ¿verdad? Entonces, ¿qué pueden hacer los maestros para ayudar al estudiante, ¿verdad? Apoyar y fomentar la autodeterminación y la autodefensa, ¿verdad? Respetar la opinión del estudiante, ¿verdad? Todos nosotros como adultos tenemos a veces opiniones diferentes. A nuestros hijos hay que respetarles sus opiniones. Ayudarlo a entender el proceso del IEP. Esto se puede hacer de manera paulatina, paso a paso, ¿verdad? No se pretende que de la noche a la mañana en una reunión abrumar al estudiante con demasiada de mucha información. Acuérdese que de la misma manera que nosotros nos vamos exponiendo y nos empoderamos poco a poco, año tras año, esto es un proceso también de aprendizaje. Y ustedes, nosotros como padres y ustedes como padres están ahí al lado para apoyarlos a ellos. Asistir en la etapa de preparación, ¿verdad? Si es necesario, fomentar que el estudiante guíe el IEP guíe en ayudar a otros, ¿verdad? A emular este proceso. Eso forma parte también del empoderamiento, porque cuando ellos tienen experiencias positivas, eh, ellos pueden comunicar y pueden emular eso para otros, simular eso para otros estudiantes. Los administradores, ¿verdad? Muchos de nosotros sabemos que en las reuniones del programa educativo individualizado no solamente nos encontramos con los maestros, sino también tenemos administradores como principales o directores, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer ellos? Pues mira, fomentar la autodeterminación y la autodefensa, porque se supone que estamos en un proceso educativo, ¿verdad? Eh, Cuente con la participación estudiantil. Esto es un proceso, esto de, como, como dijimos al principio de la presentación, esto es un tema nuevo para nosotros, las familias hispanas, pero es un tema que ha estado en desarrollo en años recientes, en los últimos años, no solamente aquí en Pensilvania, sino en otros estados. Y esperamos que con esta presentación esto abra las puertas para más comunicaciones porque esto es un tema en desarrollo. Pero es importante que los administradores también fomenten y apoyen a la escuela, ¿verdad? Apoyen a los maestros. Ayudar al personal correspondiente a preparar al estudiante para esa reunión, ser fuente de inspiración, ¿verdad? De apoyo. Muchas veces la pregunta aquí es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? No es, no, no se puede hacer. O si comenzamos a escuchar barreras, ok, gracias por usted identificar los retos para llevar a cabo este proceso. Ok, vamos a dialogar ahora cómo vamos a superar esas barreras y esos retos que usted acaba de mencionar. Hacerlo realidad, explorar cómo lo han logrado otras escuelas. Quiero dejarles saber que en la ley de educación para individuos con discapacidades menciona que el estudiante debe ser no solamente invitado, debe de participar en el proceso. Tenemos que tomar conciencia que estas reuniones son acerca de ellos. Y cuando nuestros hijos llegue el momento dado que se gradúen, ¿verdad? De la escuela, a la edad que sea, ya sea a los 18, sea a los 21, van a entrar en el mundo de la adultez, en el mundo de adultos. Y muchas veces en ese mundo ellos no nos van a hacer las preguntas a nosotros, se las van a hacer a ellos. ¿Okay? Así que esto es un proceso de preparación y el proceso del programa educativo individualizado abre las puertas y tiene las herramientas para que esto se lleve a cabo. Pero como todo, como me dijo a mí una trabajadora social cuando yo llegué por primera vez a este país, Ana, tienes que aprender de servicios y sistemas para que tu hijo reciba lo que él necesita y a lo cual tiene derecho, no necesariamente a lo que el sistema está dispuesto a proveerle. Una diferencia muy grande. Y ese siempre ha sido uno de mis mensajes a las familias. ¿Ok? Creo que estamos a punto de concluir. Eh, en la próxima diapositiva también tenemos ciertas
barreras que debemos de tener, tenemos que tener consciente, ¿verdad? Nosotros como adultos. Y en la parte de al lado tenemos sugerencias, barreras como por ejemplo ideas diferentes. Es ok, está bien tener ideas diferentes, ¿ok? Eh, Pasamos por procesos de miedo, procesos de sobreprotección. Muchas veces necesitamos tiempo, ¿verdad? No nos podemos preparar para una reunión la noche anterior. Esto es un proceso de preparación. A veces nos sentimos que no tenemos el apoyo necesario por parte del maestro o la administración. Hay bajas expectativas, ¿verdad? Con relación a este estudiante, todos nosotros siempre tenemos que tomar las decisiones. Esto tenemos que cambiarlo. Por eso es que estamos hablando de este tema en el día de hoy, ¿verdad? Porque queremos cambiar esa, ese enfoque, esa creencia, esa expectativa. Falta de motivación, sea real o percibida. ¿Cuáles son nuestras sugerencias para ustedes? Hay estudios que demuestran que todos estos procesos, que la participación del estudiante rinde beneficio. Hay herramientas útiles para facilitar el trabajo. Buscar soluciones creativas, pero por favor, recuerden incluir al estudiante, ¿ok? Más allá de las barreras, vamos a enfocarnos en cuál es el beneficio de la participación del estudiante, cómo llevar esto a cabo. Y siempre tenemos que asumir capacidad en el estudiante. En inglés, ustedes van a escuchar la terminología de presumed competence, right? Esto quiere decir asuma capacidad en el estudiante. Todos nuestros hijos tienen capacidad de aprender. Lo que sucede es que ellos aprenden de manera diferente, ¿ok? Y tenemos que buscar cuál es la manera en que ellos aprenden, pero ellos tienen la capacidad de aprender. Y esto lo veo yo año tras año en mi experiencia con mi hijo. Siempre me sorprende de las cosas que me demuestra. Nunca pongamos límites a lo que alguien puede lograr. Nunca pongamos límite a lo que alguien puede lograr. No lo hagamos como padres y no se lo permitamos a otras personas, porque nuestros hijos nos van a sorprender con todas las cosas maravillosas que ellos pueden lograr. Con miras al futuro, hay un estudio, el estudio que está citado en pantalla, dice que los estudios demuestran que jóvenes con determinación ejecutan mejor que sus semejantes un año luego de terminar la escuela. Y tengo que dejarles saber que eso lo vi yo con mis propios ojos con mi hijo. Un año luego que él salió de la escuela, yo estaba viendo a otra persona. En lugar de él, yo he sido su seguidora toda la vida, ¿verdad? Muchos años lo estuve abogando por él, defendiéndolo, aún abogo, aún lo defiendo. Eh, pero esto es como cuando en alguna vez guiamos un carro estándar, ¿verdad? Que tenemos que darle al cloche y a la gasolina, ¿verdad? Ese tipo de dinámica. Y el estudio dice que los miembros de este grupo tienen más probabilidades de expresar su deseo por lo siguiente: vivir fuera del hogar, tener una cuenta de ahorro o cuenta corriente, trabajar por un salario. Quiero dejarles saber, muchas veces hay una confusión en el sentido de que si nuestros hijos viven en nuestro hogar, cosa muy común y aceptable en nosotras las familias hispanas, ¿verdad? Esto no quiere decir que ellos no puedan desarrollar destrezas independientes. Esto no quiere decir que no se les pueda enseñar a cómo transportarse en diferentes medios de transporte, ¿verdad? Cómo viajar, cómo manejar su dinero, tener sus propias cuentas de ahorro, ¿verdad? Destrezas dentro de vida diaria para que si en un futuro tienen la oportunidad y toman la decisión de que ellos quieren vivir fuera de esa casa, ellos tengan las destrezas necesarias para ellos ser exitosos. ¿Ok? Así que por favor, si en alguna ocasión ustedes escuchan o no tenemos que hablar sobre desarrollo de destrezas independientes porque ellos viven en la casa con los padres, la contestación a eso es no.
Ellos tienen la necesidad de desarrollar todas esas destrezas independientemente que decidan vivir 20 o 30 años con nosotros bajo el mismo techo. ¿Ok? Eso no quiere decir que ellos no tengan el derecho a desarrollar esas destrezas. Así que si tienen alguna pregunta en el día de hoy o si en el futuro quieren conversar algo más privadamente, por favor, estamos a su disposición en el Centro PIL, Carmen y esta servidora, para hablar con ustedes en el momento que quieran. Si tienen alguna pregunta, vamos en algún momento dado a detener la grabación para que ustedes puedan tener privacidad durante esas preguntas. Ahora bien, por favor, los exhortamos a que completen nuestra evaluación. Es importante que nos digan cuál es su opinión sobre la información sobre este tema y futuros temas que a ustedes les gustaría escuchar. ¿Ok? Y para nuestros participantes, yo acabo de colocar la encuesta, el código QR, nuestro enlace, nuestro número de teléfono para que ustedes puedan guardarlo, copiarlo, fotocopiarlo en su teléfono o en su computadora, así como también este material se les va a estar brindando, tal vez no precisamente en el día de hoy, pero se va a estar compartiendo por correo electrónico para que tengan un repositorio de información y puedan buscar esta información en momentos futuros donde la necesiten. So,